Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy varios temas a tratar en este programa que han sido noticia esta semana. Por ejemplo, tenemos que hablar sobre la pandemia y el plan de vacunación que por el momento va a tener una ralentización. También el tema de las tres causales, con campamento y todo frente al palacio. Claro, por supuesto, vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a hablar sobre el atraso en la política y el atraso para las mujeres. Sí, sobre todo con prácticas políticas que realmente deberían pertenecer al pasado y siguen vigentes. Se las vamos a detallar en el curso del programa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En lo que se refiere a la pandemia, hemos tenido un buen éxito en las vacunaciones, con ya más de 600,000 personas vacunadas, con las primeras que llegaron que se van agotando, pero se esperan 2 millones de dosis más en este mes. Sí, según lo que informó la vicepresidenta Raquel Peña el pasado jueves, iban 660,000 personas ya vacunadas y la manera en que se piensa continuar durante estos próximos días es solo con aquellas personas que ya habían realizado cita a través de la plataforma y que continuarán también con la vacunación de los maestros de cara a la apertura de las escuelas el próximo 6 de abril. Pero por el momento como estaba abierto hasta este momento, que era prácticamente la mayoría de las personas que se vacunaron fue por orden de llegada, llegando a los centros de vacunación, esa fase ahora mismo va a estar detenida hasta que lleguen las próximas dosis. Pero hay que agregar a eso que tú mencionaste la segunda dosis de los primeros que se vacunaron. Claro. Los primeros vacunados que fueron del personal de salud fue a fines Febrero. de febrero, y ya creo que esta semana o más bien la que viene La que viene. tiene que ponerse la segunda dosis, pero el público, los envejecientes, nos vacunamos desde el día 1 de marzo, y por lo tanto, como son 4 semanas, desde el día 29, los que se vacunaron ya, entonces tienen que ponerse la segunda dosis. Y esas dosis tienen que retenerlas ahí, no usarlas todavía, porque sí, están programadas para llegar 15 y 25 de marzo, pero ya están diciendo que el del 15 posiblemente llegue el 17 o el 18, porque Sí. depende de varios factores, incluyendo los fletes aéreos y todo eso. De manera que tienen que guardar esas dosis, la gran mayoría de las que tienen ahí todavía, para garantizar la segunda dosis a los que ya se la pusieron. Y ellos también prometieron que tan pronto esas vacunas lleguen, se están preparando para al día siguiente de que lleguen al país arrancar nuevamente con las fases de vacunación. Pero hay varias noticias relacionadas con el tema de la pandemia y está el de la educación y el anuncio que se hizo de la apertura de las clases. Y una de las críticas que había recibido el ministerio después de dar la información, y el Ministerio de Salud Pública, de cuáles eran los lugares donde se iban a abrir esa camisa de fuerza, por decirlo de alguna manera, de que estuviera sujeto a una positividad por debajo del 5%, evidentemente deja las principales ciudades del país fuera de esa posibilidad, como el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Vega, y por eso el ministro Furcal hizo estas declaraciones. Vamos a escuchar lo que él dijo sobre la posibilidad de que en algunos lugares del Gran Santo Domingo se dé clases. Si se produjera en algún lugar algún brote, inmediatamente vamos a tomar medidas porque vamos a llegar un seguimiento día a día y hora a hora. Y además, como hemos dicho también, en aquellos grados que la profesora tenga, digamos, 30 estudiantes, no los va a recibir juntos, los va a recibir por grupo de estudiantes. Bueno, él dijo, dependiendo del curso de la pandemia, ¿verdad? Y la verdad es que lo que no pueden hacer es arriesgar a los niños. Y es lo correcto y es lo lógico, porque
debe haber una baja incidencia en aquellos lugares donde los niños vayan a ir a la escuela, porque si son municipios donde hay mucho contagio, es un riesgo, indiscutiblemente. Ojalá que se pueda abrir otra vez las clases. Algunos dicen, pero ya para qué si al año escolar lo que le queda es poco tiempo ya. Bueno, es importante que los niños vuelvan a las aulas. Esto plantea dificultades a muchas familias donde tanto el padre como la madre trabajan, y si en la casa no vive una abuela, en fin, entonces hay problemas y los niños pudieran correr más riesgo fuera de las aulas que dentro de ellas, en esos casos. Bueno, mira, por ejemplo, la advertencia que hace Rosel Carter, la representante de UNICEF en República Dominicana, sobre el tema del peligro que significan todos estos meses fuera de las aulas para las niñas y cómo se incrementa el riesgo del matrimonio infantil y del abandono de los estudios. Vamos a ver. Queda mucho trabajo por avanzar para eliminar y reducir lo más posible estos matrimonios informales, también llamadas uniones tempranas, para evitar que las niñas se muden o las muden con hombres adultos, perjudicándose de esta manera muchísimo su infancia, su adolescencia y su futuro. Lo que está claro y ya se ha determinado en el mundo entero es que para los niños es mucho más riesgoso y peor estar fuera de las escuelas que estar en ellas, por varios factores. Primero, ya la ciencia ha demostrado que los niños son los menos afectados por el coronavirus. Su sistema inmunitario tiene una mejor respuesta ante el virus y en la mayoría de los casos los niños ni siquiera muestran síntomas. O sea, su mecanismo corporal está mejor preparado que el de los adultos para combatir el virus. Segunda cosa que ha demostrado la ciencia, no es verdad que los niños sean un vector importante de contagio. Aunque eso se creyó al principio de la pandemia, ya se sabe que los niños son entre 6 y 8 veces menos contagiantes que los adultos. Menos contagiantes que los adultos. Las personas que más contagian son los adultos. Somos nosotros, los adultos, no los niños. Y que mientras más pequeños son los niños, menos contagian. Por eso es acertada también la decisión de empezar las escuelas con el preescolar y primaria, que son los niños más pequeñitos, los que menos contagian y los que menos se afectan por el coronavirus. Y también comenzarlas con los maestros vacunados. También. Esa fue otra decisión. No, maestros vacunados y también eximir a los maestros de 60 años o más o que tuvieran comorbilidades de que tuvieran que regresar de manera presencial. O sea que las garantías para los maestros en ese sentido están dadas. Primero porque ya están siendo vacunados y de aquí al 6 de abril van a tener incluso sus 2 dosis aplicadas. Sí. Y para los niños, por lo que estamos diciendo, prácticamente en el mundo entero ya se están dando clases. Ha sido la región de Latinoamérica y el Caribe la que se ha quedado más rezagada, pero ya la gran mayoría también de los países de la región han vuelto a las aulas. Un ruido. El Colegio Médico Dominicano y nada menos que 53 sociedades de especialistas han dicho que van a parar las atenciones a los afiliados de las ARS si estas no les aumentan sus honorarios. Estamos de acuerdo con ese planteamiento, pero con una salvedad. Primero vamos a escuchar lo que dicen los médicos. Vamos a llevar esta confrontación hasta las últimas consecuencias. Ya está bueno de tanto abuso de las ARS y del Consejo Nacional de Seguridad Social. Al diálogo civilizado, a un diálogo de concertación, pero no nos están dejando otro camino que no sea el de la confrontación. El tema es que los médicos dicen que les pagan una bagatela, mientras las administradoras de riesgos de salud se lucran de una manera desproporcionada. Me parece bien que exijan que les paguen mejor, siempre y cuando ese reclamo no signifique dejar de atender a seres humanos que pasan a la categoría de pacientes porque tienen la necesidad de una atención médica.
Ese siempre ha sido nuestra objeción a las huelgas de médicos y de maestros, que los que salen lesionados son los más pobres. Y eso no puede ser. Pero sí entendemos que merecen que les paguen mejor su trabajo. Por lo que ellos dicen, les pagan muy poco. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre las 3 causales, el compromiso que asumió el PRM y la demanda que le hacen los grupos de mujeres. Ya volvemos. Bueno, esta semana las 3 causales para la interrupción del embarazo, que son esas 3 excepciones para que se permita el aborto en República Dominicana, solo y única y exclusivamente cuando esté en riesgo la vida de la madre, cuando se trate de un caso de violación o incesto, o cuando el embarazo se sepa que no va a tener resultados, le hace que sea incompatible con la vida, que sea imposible la supervivencia del feto fuera del útero de la madre. Esas son las únicas 3 causales que se exige desde hace tiempo al Congreso Nacional que aprueben dentro del Código Penal. Y esta semana grupos de mujeres se han apostado frente al Palacio Nacional para recordarle al gobierno el compromiso que hizo justamente con las mujeres, el compromiso que hizo como partido y también el apoyo que de manera abierta había dicho también el hoy presidente Luis Abinader que daba a las 3 causales. Vamos a ver este campamento que se montó frente al Palacio y las declaraciones de las mujeres que allí están. Se reunieron con José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y vamos a escuchar lo que ellas demandan. En la visita que se hizo, que hicieron las compañeras al Palacio, el ministro Paliza, pues se comprometió a investigar con sus colegas del partido que forman parte de la comisión sobre el proceso de votación y lo que sucedió dentro del informe de la comisión. Asimismo se comprometió a extender, ¿no?, nuestra solicitud al presidente, pero más que nada nosotros estamos aquí desde ayer para recordarles al partido que administra actualmente el gobierno y al presidente el compromiso público que hicieron como partido previo al proceso electoral y durante el proceso electoral. Las mujeres estamos cansadas, estamos hartas de que nuestros derechos se negocien. Nosotras somos también parte de esta sociedad, vivimos en este país, tenemos derechos y no nos vamos a ir de aquí hasta que el presidente de la República emite un compromiso público por escrito, con vocería, explícito de que si llega un código penal al Palacio, sin las 3 causales se va a vetar. No nos vamos a ir de aquí hasta que los compromisos se hagan hechos. No queremos palabras, queremos hechos, queremos práctica, queremos que asuman el compromiso que hicieron públicamente cuando estaban en campaña, cuando estaban previo al proceso electoral. Sectores religiosos y sectores conservadores en general se oponen a las 3 causales, bueno, por motivo de eso, de religión. Y la religión y el Estado no se deberían mezclar, porque los gobiernos gobiernan para el que cree, para el que no cree, para el que cree una cosa, para el que cree la otra, porque ese es su deber. Por ejemplo, las mismas iglesias que se oponen a las 3 causales se oponen también al uso de anticonceptivos. Sin embargo, tú no lo ves echando ese pleito. Ese pleito no lo echan. Se oponen, pero no hacen campañas ni nada de eso. ¿Por qué? Antes había mujeres que tenían 12, 14 hijos. Eso no era raro. La media podía haber sido 7 u 8 hijos. En tiempos antiguos, obviamente. Pero no tan antiguos, estamos hablando de hace 40 años, 50 años. Exacto, exacto. Y ahora eso no se ve. Entonces, las religiosas tampoco paren 8 o 10 hijos. Algo están haciendo. Obviamente, obviamente. Entonces, pero con eso no se meten, porque saben que las circunstancias de hoy no son las mismas de ayer. Una mujer se podía dedicar única y exclusivamente a cuidar a sus hijos.
Hoy la mujer es un factor productivo, trabaja, tiene muchísimas responsabilidades, es una persona activa socialmente, es empresaria, es profesional. Bueno, una mayoría considerable del estudiantado universitario hoy día es femenino. Entonces son gentes que no pueden estar en su casa solamente atendiendo niños. De manera que es difícil que les digan a las mismas mujeres religiosas, no te planifiques, no te planifiques. Sí. Entonces, ahora ellos tienen una posición como religión, deben decirle a sus feligresas, no hagan esto o hagan esto así o hagan esto asado, porque ellos orientan a su feligresía de acuerdo con la fe. Pero el Estado es otra cosa. La verdad que yo considero que las causales son atendibles. No he oído a nadie planteando el aborto libre, que eso no es lo que porque sea un embarazo no deseado, que lo eliminen. Claro, no creo que no me parece que nadie está planteando eso. No. Esas causales son atendibles. Y bueno, ya el Congreso decidirá, pero lo que llama la atención es que grupos, partidos, legisladores que se comprometieron en campaña, ahora están dando marcha atrás. Exactamente, empezando por el partido de gobierno. Entonces resulta que el PRM como partido, fue una posición institucional tomada como partido, que dicho sea de paso, nunca se ha revertido esa decisión, ¿eh? Esa es la posición oficial del partido, era apoyar la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Y ahora, ¿por cuáles presiones el PRM está reculando? Porque no cumplen con el compromiso asumido durante la campaña. Señores, eso está en el programa de gobierno de ese partido. Bueno, hay una situación, y es que si lo que están pensando es en votos para el futuro, desde ahora deberían darse cuenta de que no van a tener todos los votos de 2 fragmentos, de 2 partes de la población que están enfrentadas. No lo van a tener los 2. Yo no sé cuáles son más, pero los 2 no lo van a tener. Pero hay una realidad, mira, el mundo sigue avanzando. Nosotros estamos entre los 5 países del mundo, señores, ya solo quedan 5 países del mundo donde no hay ninguna excepción para la interrupción de los embarazos, y República Dominicana es uno de esos 5. El mundo va a seguir avanzando. Podremos llegar a ser el último, pero en algún momento aquí se va a aprobar. Y la pregunta ya después va a ser, si usted fue de los que fue un escollo para que eso sucediera, para que lo inevitable sucediera, para que el avance ocurriera, porque eso es indetenible. La conquista de los derechos de las mujeres es indetenible en el mundo entero. Entonces, ¿usted fue un escollo en esas conquistas o usted fue un brazo que ayudó y apoyó? Así es como usted va a ser recordado, por una de esas 2 cosas. Entonces, asuman responsabilidades, porque los legisladores llegan ahí, los gobernantes llegan ahí. Es para tratar todos los temas, los incómodos y los cómodos. Porque si fuera solamente para que nos abrazáramos todos y aplaudiéramos y estuviéramos todos de acuerdo, no necesitáramos un Congreso. El Congreso está ahí para que se discutan los proyectos, y la solución no puede ser, ay, como esto es político, pues vamos a dejarlo fuera y no hablemos de eso. No, la solución no es esa. Por supuesto que no. Vamos a discutirlo y vamos a llevarlo a ese Código Penal. Y si el presidente realmente está comprometido con las 3 causales, como lo había dicho, si se llega a aprobar ese Código Penal sin las 3 causales, obsérvelo. Observe el Código Penal, porque usted tiene ese poder. Eso es lo que le están demandando las mujeres que se instalaron en un campamento frente al Palacio Nacional en una vigilia para hacer ese reclamo. Ya veremos, porque llegará el momento, ¿verdad? Claro, ahora lo que no podemos es aprobar un código penal igual de atrasado que el del siglo XIX.
porque todo el mundo te dice, hay que cambiar este código porque es un código atrasado y entonces por culpa de las causales seguimos teniendo este código atrasado. Es que si aprobamos un código sin las causales, seguiremos teniendo un código atrasado. Seguiremos teniendo un código del siglo XIX en el 2021. Eso es lo que va a pasar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para analizar varias formas que tienen nuestros principales partidos para mantener el atraso político en la sociedad dominicana. Lo vamos a ver en detalle, así que no se vayan, regresamos en un momentito. Señores, los partidos políticos, sobre todo los principales, constituyen el principal factor de atraso de la sociedad por sus prácticas. Y vamos a ver 4 prácticas. Están que cuando un partido sustituye a otro en el poder, hace cancelaciones masivas para meter a su gente, y si eso no les sacia el hambre, entonces ponen botellas, aumentan nóminas y esas cosas. Otra cosa es también las diputaciones, los cargos selectivos hereditarios, lo que demuestra que esos cargos no tienen el propósito de representar a la sociedad, sino que es un premio a un militante. Sí, o a una militante. Que fue lo que sucedió esta semana con la sustitución en la Cámara de Diputados de la fallecida diputada electa Zaida Polanco. Pero que finalmente se aprueba que quien la sustituya sea Gustavo Rodríguez, quien era su esposo. Pero vamos a entrar en detalle ahora. Quiero definir los 4 factores, ¿verdad? Van 2. Está también una nueva moda, y es que cuando hay un funcionario imputado por un delito grave, por un crimen, la forma de defenderlo es hacer mítines frente al Palacio de Justicia. Y la última, que es entonces el aumento de las nóminas para cargárselas al ciudadano, que es el que las paga. Vamos a comenzar entonces en este segmento con los despidos. Es indiscutible que es un deber, no solamente un derecho, es un deber del gobierno eliminar las botellas. No deberían dejar una en su sitio. Ahora, no deben cancelar al que trabaje, aunque sea del otro partido o no tenga partido. Al que trabaje no lo deberían votar. Pero si lo hacen de todos modos, hay que pagarle sus prestaciones. Claro. Perdón, porque entonces se convierte en una violación a la ley y en un abuso. Y entonces por eso vemos casos tan extremos como el de la señora que fue empleada de obras públicas por muchísimo tiempo, la cancelaron y tiene 5 meses esperando sus prestaciones. La señora en un acto de desesperación se desnuda para reclamar el pago de sus prestaciones y así es como consigue que le paguen. Sí, se desnudó frente al Palacio Nacional. Obviamente eso llamó la atención. Se hizo noticia, obviamente, y entonces le pagaron sus prestaciones que ascendían a 239,000 y pico de pesos, lo que indica que tenía mucho tiempo en obras públicas. Era una trabajadora de mucho tiempo. Qué bueno que le pagaron, pero qué mal que tuviera que hacer lo que hizo para que le pagaran. Y la otra pregunta es, ¿a cuántos más los han votado y no les han pagado sus prestaciones? Se la tienen que pagar. Aunque les sepa amargo el trago de entregarle dinero si eran PLDistas, ¿verdad? Es un derecho. Exactamente, es un derecho laboral. Punto, ya. Así es la cosa. En cuanto a las diputaciones hereditarias, ya tú lo señalaste, Gustavo Rodríguez pasó a ser diputado en lugar de su fallecida esposa, Zaida Polanco, por la provincia de Valverde. Aparte de que sigue siendo
un carácter hereditario que no tiene ni debe tener una diputación. Es un caso en el que un hombre sustituye a una mujer. Había una diputada y ahora hay un diputado en ese puesto. Claro, para que haya menos representación todavía en el Congreso. Ni siquiera se está cumpliendo la cuota, ¿eh? En la práctica, en los hechos, la cantidad de diputados que hay se está violando el 60-40. Sí. Las mujeres tienen menos de un 40%. Claro, claro. Y ahorita vamos a decir exactamente lo que tienen. Pero, por ejemplo, en el caso de Josefa Castillo, que lo vamos a tratar también más adelante, pero en el aspecto de que ella ganó una vez más la candidatura por Boca Chica, y antes de que comenzara la legislatura renunció para ir al Poder Ejecutivo a ocupar un cargo público, superintendente de seguros, y ella pretendía que pusieran a un hijo de ella, también una mujer, para ser sustituida por un hombre. Pero entonces ahí surgieron reclamos de que pusieran a Claudio Camaño Vélez, que fue el siguiente más votado en esa provincia, Santo Domingo, que no ganó, de los que no ganaron, el más votado, ¿verdad? Exacto. De los que se quedaron. Entonces, el siguiente, pero entonces dijeron que no, porque que era mejor dárselo a una mujer, porque como era una mujer la que salía, que entrara una mujer para mantener la cuota, pero entonces ese mismo criterio no lo aplicaron. Es decir, en Boca Chica tienen unos derechos y en Valverde tienen otros. Diferentes, según el PRM. Pero por eso es que tiene que quedar establecido ya por ley cuál es el mecanismo de sustitución de un legislador que sale por el motivo que sea, ya sea por fallecimiento, por renuncia, por enfermedad, por lo que sea, porque cayó preso. O sea, si un legislador tiene que dejar la curul, tiene que quedar establecido un mecanismo por ley, que no sea medalaganariamente los partidos que decidan, pues vamos a poner a fulano o a fulana, porque ese es un cargo de representación, es un cargo electivo, es la sociedad, el pueblo, es esa provincia la que debe elegir y decidir quién es la persona que va ahí. Entonces, a mí la propuesta de que fueran sustituidos por el siguiente inmediatamente más votado, me parece una decisión que puede ser la más justa, pero la que sea que se encuentre tiene que estar establecida por ley. Eso no puede ser a dedo y de gana de los partidos. Entonces, y otra de las prácticas de los partidos políticos, que son una vergüenza para la sociedad, es, y se ha puesto de moda ahora, que cuando un funcionario es imputado ante la justicia, sus medios de defensa van expresados en mítines frente a los palacios de justicia. Y hay dos funcionarios acusados por igual delito, abuso sexual contra empleadas, que son Leonardo Faña, suspendido como director del Instituto Agrario Dominicano, y Antonio Gómez Díaz, ya definitivamente despedido como director regional de aduanas. Acusado por dos empleadas. Entonces, en ambos casos vemos el triste espectáculo de que llevan claques de gente con carteles y a vocear en la puerta de los palacios de justicia diciendo que ellos son inocentes. Es decir, que de acuerdo con esa práctica parece que la inocencia o la culpabilidad la deciden los comilitones políticos de un funcionario acusado y que esos son sus medios de defensa. Entonces, como ellos saben que eso no es así, que no son ellos los que van a decidir si es inocente o es culpable, cada uno de esos funcionarios, ¿cuál es la intención? Presionar a la justicia. Creo que podemos augurarles poco éxito porque justamente su presidente puso un ministerio público independiente que no come cuentos. Tanto es así que en el caso de Leonardo Faña, la joven que lo acusó de agresión sexual retiró la querella porque fue sometida, expuesta públicamente, horrible, ¿no? Pero resulta que se sabe desde hace tiempo, pero no se practicaba,
que después que una persona pone una querella sobre un hecho que constituya un crimen, un delito grave, puede retirar la querella y la acción pública sigue. La investigación debe El Ministerio continuar. Público tiene que seguir. Y eso fue lo que... Igual que en los casos de violencia, sí, igual que en los casos de violencia de género. Porque se sabe que las víctimas pueden recibir muchas presiones. Entonces, el Ministerio Público dijo, sí, ella retiró la querella, pero eso es un crimen, nosotros seguimos la investigación. Y entonces van los compañeros con esta nueva forma de defensa extralegal, que es hacer un meeting y decir, él es inocente. Bueno, si fuera usted, su conmilitón político, el que fuera a decidir eso, pues ese funcionario no tendría ningún problema, porque usted lo va a descargar. Pero lo que pasa es que no es usted. Es en los tribunales. El dictamen del Ministerio Público y la sentencia del juez no lo va a dar usted. Así que vamos a ver si van dejando esa tan lamentable forma disque de apoyar a una persona. Él es inocente. ¿Y quién le dijo a usted que usted es el que define si es inocente o es culpable? Para eso que está la justicia. ¿O usted cree que porque está en el gobierno usted no va a la justicia? Bueno, ahora se está demostrando que sí, que va. Exactamente, y que sean los tribunales que decidan. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces del caso de Josefa Castillo y el aumento en la nómina y sobre todo la justificación que ella da. Ya volvemos. Llamó mucho la atención esta semana la declaración que hizo la superintendente de seguros, Josefa Castillo, en el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio. Ella dijo de la manera más natural que ella llegó, que había 600 empleados, que ella votó 300 para nombrar a su gente, porque yo tengo que nombrar, dijo ella. Y también dijo que porque los compañeros tenían 20 años sin ver a Linda, lo que significa que en su criterio ellos ganaron unas elecciones no para resolver problemas de los ciudadanos dominicanos, sino para que sus militantes vean a Linda, aunque eso le cueste millones de pesos más al contribuyente, que es el que paga, porque es usted el que paga todo eso. Sí, y eso no es cambio, eso es lo que siempre se ha hecho. Ella dijo que cada partido que llega arranca a nombrar su gente y a repartirlo como si fuera un bizcocho. Exacto, pero no se conformó con votar a 300 para poner 300 militantes, sino que además puso más y aumentó la nómina de 22 millones de pesos mensuales, dijo ella, a 26. En realidad fue de 19 a 22.7. Fueron casi 4 millones como quiera. Entonces, mientras el presidente Abinader se esfuerza en tomar decisiones que diferencien su gobierno de los anteriores, desde su partido se la ponen en China porque viven haciendo cosas que igualan las peores prácticas de los anteriores. Y en ese vamos a escuchar un poquito lo que dijo Josefa Castillo. Y 16 suman 20. Entonces, ¿cuál es la crítica y el dolor? Y la otra mala práctica de los partidos es la discriminación hacia la mujer. A pesar de que ya hay legislación que dice claramente cuál es la proporción, pero incluso internamente en los partidos, en todos, pero vamos a hablar por el momento solo del PLD y del PRM, que son los dos principales partidos a la luz de los últimos resultados electorales. El PLD acaba de elegir su comité político, repitiendo casi a todos los que estaban, pero de 45, porque lo ampliaron, 38 son hombres y 7 mujeres. Los hombres y las mujeres somos 50 y 50% en números redondos. Pero en el comité político del PLD, las mujeres son un 15.5%. Pero vámonos al PRM. La dirección ejecutiva, que fue elegida recientemente, de 62 integrantes, tiene 52 hombres y 10 mujeres, que es un 16%. Es decir,
La mujer, que es el 50%, en el PLD, en el comité político está reducida a un 15.5 y en la dirección ejecutiva del PRM a un 16, son casi iguales. Pero en el gabinete, es decir, el gobierno es del PRM, en el gabinete hay 22 ministros, 19 son hombres y 3 mujeres, el 13%, el 50 ahí se reduce a 13.6. En la Cámara de Diputados son 190, de los cuales 142 son hombres y 48 mujeres, para un 25.26%. En el Senado, de 32 hay 28 hombres y 4 mujeres, para un 12.5%. En las alcaldías, ese es el mismo porcentaje, 12%. De 158 hay 139 hombres y 19 mujeres. Y en 2 de las altas cortes, en el Tribunal Constitucional, de 13 jueces hay 3 mujeres, para un 23%. Y en la Suprema Corte, de 17, 13 hombres y 4 mujeres, también para un 23%. Esos números dicen el aprecio que tienen por la mujer y por la ley también. Sí, porque tuviste muchas felicitaciones, seguro, esta semana por el Día de la Mujer, Claro, por el de esos Día de la mismos Mujer. partidos, de esas mismas instituciones, Sí. de esos mismos dirigentes políticos, pero es en la práctica que realmente se apoya la igualdad, no es de palabra. Y lo que nos dice la práctica es que todavía en esos órganos de poder no se está practicando la equidad, que las cúpulas de los partidos siguen bloqueando el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y que todavía nuestra política es muy machista. Entonces no es con palabrita bonita, ni con rosa, ni con flores, ni con mujer estamos contigo, ni la mujer bella dadora de vida que vamos a lograr el cambio. Sí, claro, sí, porque siempre hay una visión muy romántica de la mujer. No me hagas un cuento romántico ni un cuento de hadas. Posiciones de poder para las mujeres, para que de verdad se apoyen sus causas, como es ahora la causa de las 3 causales. Te aseguro a ti que si la balanza fuera otra, si la balanza fuera equitativa en todos esos órganos de poder, esto ni se estuviera discutiendo, el tema de las causales. De parte de los políticos y de las organizaciones políticas, sobre todo el Día de la Mujer, para la mujer los halagos son abundantes y los cargos escasos y la participación mínima. Entonces, esa es la verdad. Y eso lo van a tener que cambiar, pero no lo van a cambiar los hombres que son dirigentes eternos de los partidos. Quienes lo van a cambiar son las mismas mujeres. Agárrense. Eso viene por ahí. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. La próxima semana los esperamos nuevamente en este resumen semanal de Noticias Uchi Lora y Diana Lora, una servidora. Hasta el próximo sábado. Hasta entonces. Llamó mucho la atención esta semana la declaración que hizo la superintendente de seguros, Josefa Castillo, en el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio. Ella dijo de la manera más natural que ella llegó, que había 600 empleados, que ella votó 300 para nombrar a su gente, porque yo tengo que nombrar, dijo ella. Y también dijo que porque los compañeros tenían 20 años sin ver a Linda, lo que significa que en su criterio ellos ganaron unas elecciones no para resolver problemas de los ciudadanos dominicanos, sino para que sus militantes vean a Linda, aunque eso le cueste millones de pesos más al contribuyente, que es el que paga, porque es usted el que paga todo eso. Sí, y eso no es cambio, eso es lo que siempre se ha hecho. Ella dijo que cada partido que llega arranca a nombrar su gente y a repartirlo como si fuera un bizcocho. Exacto, pero no se conformó con votar a 300 para poner 300 militantes, sino que además puso más y aumentó la nómina de 22 millones de pesos mensuales, dijo ella, a 26. En realidad fue de 19 a 22.7. Fueron casi 4 millones como quiera. Entonces, mientras el presidente Abinader se esfuerza en tomar decisiones que diferencien su gobierno de los anteriores, desde su partido,
se la ponen en China, porque viven haciendo cosas que igualan las peores prácticas de los anteriores. Y en ese, vamos a escuchar un poquito lo que dijo Josefa Castillo. Y 16 suman 20. Entonces, ¿cuál es la crítica y el dolor? Y la otra mala práctica de los partidos es la discriminación hacia la mujer. A pesar de que ya hay legislación que dice claramente cuál es la proporción, pero incluso internamente en los partidos, en todos, pero vamos a hablar por el momento solo del PLD y del PRM, que son los dos principales partidos a la luz de los últimos resultados electorales. El PLD acaba de elegir su comité político, repitiendo casi a todos los que estaban, pero de 45, porque lo ampliaron, 38 son hombres y 7 mujeres. Los hombres y las mujeres somos 50 y 50% en números redondos. Pero en el comité político del PLD, las mujeres son un 15.5%. Pero vámonos al PRM. La dirección ejecutiva, que fue elegida recientemente, de 62 integrantes, tiene 52 hombres y 10 mujeres, que es un 16%. Es decir, la mujer, que es el 50%, en el PLD, en el comité político está reducida a un 15.5%. Y en la dirección ejecutiva del PRM a un 16, son casi iguales. Pero en el gabinete, es decir, el gobierno es del PRM, en el gabinete hay 22 ministros, 19 son hombres y 3 mujeres, el 13%, el 50 ahí se reduce a 13.6. En la Cámara de Diputados son 190, de los cuales 142 son hombres y 48 mujeres, para un 25.26%. En el Senado, de 32 hay 28 hombres y 4 mujeres, para un 12.5%. En las alcaldías, ese es el mismo porcentaje, 12%. De 158 hay 139 hombres y 19 mujeres. Y en 2 de las altas cortes, en el Tribunal Constitucional, de 13 jueces hay 3 mujeres, para un 23%. Y en la Suprema Corte, de 17, 13 hombres y 4 mujeres, también para un 23%. Esos números dicen el aprecio que tienen por la mujer y por la ley también. Sí, porque tuviste muchas felicitaciones, seguro, esta semana por el Día de la Mujer, claro, por el de esos Día de la mismos Mujer. partidos, de esas mismas instituciones, Sí. de esos mismos dirigentes políticos, pero es en la práctica que realmente se apoya la igualdad, no es de palabra. Y lo que nos dice la práctica es que todavía en esos órganos de poder no se está practicando la equidad, que las cúpulas de los partidos siguen bloqueando el acceso de las mujeres a las posiciones de poder y que todavía nuestra política es muy machista. Entonces no es con palabrita bonita, ni con rosa, ni con flores, ni con mujer estamos contigo, ni la mujer bella dadora de vida que vamos a lograr el cambio. Sí, claro, sí, porque siempre hay una visión muy romántica de la mujer. No me hagas un cuento romántico ni un cuento de hadas. Posiciones de poder para las mujeres, para que de verdad se apoyen sus causas, como es ahora la causa de las 3 causales. Te aseguro a ti que si la balanza fuera otra, si la balanza fuera equitativa en todos esos órganos de poder, esto ni se estuviera discutiendo, el tema de las causales. De parte de los políticos y de las organizaciones políticas, sobre todo el Día de la Mujer, para la mujer los halagos son abundantes y los cargos escasos y la participación mínima. Entonces esa es la verdad. Y eso lo van a tener que cambiar, pero no lo van a cambiar los hombres que son dirigentes eternos de los partidos. Quienes lo van a cambiar son las mismas mujeres. Agárrense. Eso viene por ahí. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. La próxima semana los esperamos nuevamente en este resumen semanal de Noticias. Uchi Lora y Diana Lora, una servidora. Hasta el próximo sábado. Hasta entonces.